Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, en este video vamos a estudiar la inervación del miembro pelviano. El plexo lumbosacro es el que le da origen a los nervios del miembro pelviano y va a ser la suma de las ramas ventrales de los nervios espinales, específicamente desde el lumbar 4 hasta el sacro 2. O sea que el plexo lumbosacro se localiza en esa región, está formado por esos ramos ventrales. Recuerden la diferencia entre ramo ventral o rama ventral del nervio espinal y raíces, no se confundan con eso. Recuerden que el nervio espinal estaba formado por dos raíces, dorsal y ventral. Estaba el nervio espinal y que salía del canal medular. El nervio espinal sale por el foramen intervertebral y emitía dos ramas, una rama dorsal y una rama ventral. Bueno, en este caso son ramas ventrales de los nervios espinales, lumbar 4, 5 y 6, sacra 1 y sacra 2. Bien, eh, para formar el plexo lumbosacro tienen que tener en cuenta que está formado por, vamos a ir descomponiéndolo, está formado por un plexo lumbar y un plexo sacro, unidos por un tronco lumbosacro, que es un tronco común. Bien, ahora vamos a ir viendo cada uno de estas estructuras. El plexo lumbar, fíjense, está formado por el nervio femoral, que es el primer nervio, el nervio más craneal del plexo lumbosacro. Sería el nervio femoral, que es todo esto, hasta acá. Que el nervio femoral se originaba, ya vamos a ver bien específicamente sus características, es el nervio más craneal. Ahora vamos a ir nombrando desde craneal hacia caudal los nervios, pero básicamente desde L4 a L6. Bueno, ahora nosotros estamos nombrando desde L4 a L6, nombramos todos los orígenes, pero tengan en cuenta que esto es muy variable primero es variable dentro de la misma especie. Un ejemplo, en el perro, el nervio femoral, frecuentemente en la mayoría de los perros se origina de lumbar 4 a lumbar 6, por eso es lo que nosotros decimos frecuentemente, pero en algunos perros se origina entre lumbar 4 y lumbar 5, y en otros perros solamente de lumbar 5, en la minoría. Bien, es muy variable, por lo tanto, cuando eso es en la especie misma, después cuando se meten entre especies también varía bastante, así que lo nombramos ahora, pero tengan en cuenta, sépanselo así en general, después cuando ustedes se dediquen se definan por qué especie con qué especie van a trabajar, cuando sean profesionales, estudienlo en su especie, ¿bien? Y estudien las variaciones también que tiene. En este caso, bueno, el primer nervio es el nervio femoral. Fíjense que se origina, entonces dijimos, de los lumbar 4, lumbar 6, del plexo lumbar. Y fíjense que sale entre los músculos sublumbares, le da inervación a parte de estos músculos sublumbares, que se acuerdan que son psoas menor, mayor y el recto lumbar, el cuadrado lumbar. Y fíjense que va acompañando a la arteria ilíaca externa. Bien, acompaña esa arteria ilíaca externa. Y recuerden que la arteria ilíaca externa se mete al canal femoral y cambia de nombre llamándose arteria femoral. Antes de meterse al canal femoral, larga una ramita, emite una rama que se llama femoral profunda. Bien, por eso está esquematizada con esa rama ahí. Bien, el nervio femoral no ingresa al canal femoral, sino que el nervio pasa por craneal del canal femoral. El que sí ingresa es la rama que emite una rama, el nervio femoral, que se llama nervio safeno. O sea que dentro del canal femoral, cuando se acuerdan que estaba el anillo femoral y el canal femoral, que se encontraba entre el pectíneo y el sartorio, más o menos a esta altura. Ahora vamos a ir viéndolos en preparados. ¿Qué
¿Qué estructura entonces encontramos ahora en el canal femoral? Bien, vamos a encontrar arteria femoral, que es la continuación de la arteria ilíaca externa, la vena femoral y el nervio safeno, bien, que es todo este nervio. Fíjense que en su transcurso va emitiendo ramas. Una de sus ramas es una rama muscular para el músculo sartorio, que es bien craneal. Y después todo el nervio es sensitivo. Ahora vamos a ir viéndolo. Simplemente ahora se los nombré porque para que tengan en cuenta, pues es lindo el esquema que está. Este esquema está sacado del libro Koning. El segundo nervio del plexo lumbar es este nervio que se llama nervio obturador. El nervio obturador, fíjense que bueno, primero es que se origina tiene el mismo origen que el nervio femoral, lumbar 4, lumbar 6, en algunas especies es lumbar 4 a sacra 1. Y fíjense que va vendría a ser por la cara pelviana del hueso coxal. En realidad el hueso en este caso sería más que nada el hueso ilíaco. Y luego pasa por el foramen obturado, se dirige hacia ventral y va a inervar todos los músculos mediales, o gran parte de los músculos mediales, ya vamos a nombrar cuáles, del muslo. O sea que fíjense que esos son los dos nervios del plexo lumbar. O sea que el plexo lumbar va a inervar tanto músculos craneales como músculos mediales del muslo. ¿Bien? Y bueno, después eso es en cuanto a la inervación motora. Recuerden que la inervación motora es información que va desde el sistema nervioso al músculo. Bien, no vamos a nombrar la inervación sensitiva porque es muy variable entre especies, y al final de las diapositivas les vamos a dejar un cuadrito con la inervación sensitiva de una de las especies, simplemente para modo de informativo. Ustedes después ya les digo, cuando ustedes se definan por una especie en particular, deben saber obviamente bien esa inervación sensitiva, que es la inervación más que nada de la piel. Bueno, de estructuras musculares tendinosas, ligamentos, que eso es sensibilidad profunda, pero más que nada la inervación sensitiva de la piel, porque es donde ustedes van a explorar para ver qué nervio está afectado, ¿bien? Para ver qué nervio está afectado, para ver qué segmento está afectado de la columna vertebral o del nervio específico en sí. Por lo tanto, simplemente ahora estamos dando inervación motora, ¿bien? Entonces dijimos nervio femoral y nervio obturador. Y una rama del nervio femoral, nervio safeno. Ese sería el plexo lumbar. Fíjense que acá tenemos este tronco que une a los ramos ventrales sacra 1 y sacra 2. Este tronco se llama tronco lumbosacro. Ese tronco lumbosacro está representado por ramos del plexo lumbar que se van a incorporar al plexo sacro. O sea que este sería el plexo sacro, plexo lumbar, y este es el tronco lumbosacro, ¿bien? Que se incorpora o sea que sean del plexo lumbar al plexo sacro, ¿bien? Tronco lumbosacro. El del plexo lumbosacro, los nervios que nos interesan ahora para la inervación de lo motora de las estructuras musculares del miembro pelviano, van a ser primero el nervio isquiático, que es el nervio más grueso del miembro pelviano. Fíjense, bueno, se ve clarito, es el nervio más grueso. Segundo es el nervio glúteo craneal, que está ahí marcadito, el nervio glúteo craneal. Después vamos a ver imágenes que se ven mucho mejor. Y después el tercer nervio sería el nervio glúteo caudal, que sería este nervio que está acá. Bien, nervio glúteo craneal, glúteo caudal. Y el nervio isquiático. Esos serían los nervios del plexo
sacro. El plexo sacro va a inervar tanto músculos caudales del muslo y después el resto de la pierna. Inerva todo el resto de la pierna. O sea que toda esta región, hasta distal, está inervado por nervios del plexo sacro. Bien. Fíjense que el nervio isquiático, vamos a decirlo acá bien en general, para que ustedes después tengan una idea, después vamos a ir viendo nervio por nervio. El nervio isquiático, cuando llega primero sale por el foramen isquiático mayor. ¿Recuerdan? Emerge hacia lateral. Pasa por caudal de la articulación coxofemoral, y ni bien pasa por caudal, en esa región fíjense que ya se divide en dos nervios. Serían sus ramos terminales, que se llama, por un lado, nervio fibular común o peroneo común, hasta esta altura, y este sería el nervio tibial. Bien, cuando llegan más o menos, recuerdan que acá tenía el músculo gastrocnemio, el nervio peroneo común pasa por lateral del gastrocnemio y se dirige hacia craneal, y el nervio tibial se mete entre las cabezas del gastrocnemio. Bien, esta sería la continuación de esta imagen. Fíjense que tenemos la articulación fémuro-tibio-patelar. Acá tenemos el nervio peroneo, el peroneo común se divide en dos ramas, el nervio peroneo superficial y profundo, que van a dar la inervación, el profundo más que nada la inervación de los músculos, de la región región craneal de la pierna, y el superficial va a dar inervación sensitiva a la piel. En tanto que, fíjense, el nervio tibial da inervación motora a los músculos caudales de la pierna, y a la vez cuando llega al tarso se va a dividir en dos ramas, en dos ramitas, que serían los nervios plantares. Bien, nervios plantares que se llaman, el nombre correcto sería, recuerdan que estamos entrando al pie, o sea, sería nervio digital, plantar, común, y bueno, acá tenemos medial y lateral, puede ser, o en realidad sería el nombre correcto, si estamos en medial sería 2 y 3, ¿bien? Este sería el plantar 2, este sería el 3. Esto es medial, este es lateral, ¿bien? Y cuando recuerden que son digitales comunes acá, y cuando llegamos al dedo es digital propio, es lo mismo, la misma nomenclatura que se sigue para los vasos sanguíneos también. Y cuando se profundizan y se pegan al hueso se llaman metatarsianos plantares o metatarsianos dorsales. Bien, 3 o 2 de acuerdo al espacio, se acuerdan que ocupaban el espacio interóseo. Por ejemplo, si se ubicaban entre el espacio interóseo entre el 2 y el metatarsiano 2 y 3, el espacio era el 2. O sea que este sería metatarsiano dorsal 2 porque se ubican en ese espacio. Bien. Vamos a comenzar ahora directamente con el nervio femoral. El nervio femoral, como ya dijimos, se origina, bueno, acá le pusieron desde el lumbar 3 al lumbar 6, ¿bien? Recuerden que es variable eso, del lumbar 4 a 6 lo común, lumbar 3 a veces aparece, depende de la especie. Emerge entre los músculos sublumbares, más específicamente entre los psoas y los procesos transversos lumbares, y en su origen le da inervación a esos músculos y acompaña a la arteria ilíaca externa. A ver si tenemos, vimos la imagen esta que está acá. Acompaña a la arteria ilíaca externa, ¿bien? Cuando entra al muslo, a esta altura, lo hace en una posición entre el sartorio y el pectíneo. Lo vamos a ver bien ahora en esta imagen que está acá. Lo hace entre el sartorio, que es este que está acá, y el pectíneo. Ingresa en esa región donde está el canal femoral, pero lo hace en craneal del canal femoral. Y se va a introducir entre el recto femoral, que sería este, y el vasto medial. Fíjense, se está introduciendo en esa parte, ¿bien? Para darle inervación a todo lo que es el cuádriceps femoral. Antes de
de introducirse entre entre el recto femoral y el vasto medial, emite una rama que es el nervio safeno, como lo veíamos recién. Y ese nervio safeno se mete o se introduce en el anillo femoral para meterse al canal femoral, junto con la arteria femoral y la vena femoral. Bien, ese es el nervio safeno. Como lo veníamos viendo, el nervio safeno es completamente sensitivo, inerva toda la sensibilidad de la pierna, tarso, metatarso, y da una rama muscular para el sartor, eso recién lo acabamos de nombrar. Se lo ubica en el canal femoral, pero no da paquete vascular nervioso con los vasos femorales. Eso es no da paquete vascular nervioso con los vasos femorales porque obviamente estos se llaman arteria y vena femoral, este es nervio safeno, por lo tanto es un paquete vascular nervioso, pero no tiene nombre porque el paquete vascular nervioso sería safeno, por ejemplo, ¿no? Si se llamarían todos safenos. En este caso no. El nervio que le sigue es el nervio obturador. El nervio obturador se origina desde el lumbar 4 a sacra 1. Bien. Podemos verlo mejor en esta imagen. Desde su origen se va a dirigir por medial del ilion y alcanza el foramen obturado, atravesándolo e inervando todos los músculos aductores del miembro. Entre ellos son el pectíneo, gracilis y el aductor, ¿no? Y también al músculo oblicuo obturador externo, perdón. Al obturador externo, que recuerden que es un rotador de la cadera. Ese sería el nervio obturador. Vamos a ver en la imagen. Fíjense en el nervio, volvemos siempre a esta imagen porque está clarita. Fíjense, el nervio obturador tiene una relación muy estrecha con el hueso coxal, lo que lo va a hacer propenso a lesiones, por ejemplo, que se corte en fracturas. En los perros, por ejemplo, cuando los atropella un auto, es común que se fracture el ilion, el hueso, el cuerpo del ilion, y en esa fractura puede cortar el nervio obturador. O bien en un parto, en una vaca o en una yegua donde los neonatos son grandes y cuesta que pasen por el canal del parto, por la cavidad pelviana, cuando pasan comprimen el nervio y lo pueden dañar. Una lesión de ese nervio hace que el miembro afectado, sea el nervio de este lado, recuerden que tenemos el nervio del otro lado está igual, del lado donde estamos viéndolo nosotros, hace que ese miembro afectado se tienda a abrir, ¿bien? A abducir, sería abducir, sobre todo en suelos lisos. Por ejemplo, un animal que estaría de pie en un suelo liso, el miembro pelviano se abrirían hacia lateral, porque los músculos aductores no estarían inervados, por lo tanto pierden esa tonicidad, pierden la tonicidad, por lo tanto no pueden mantener el miembro estático, ¿bien? No pueden contrarrestar esa fuerza lateral. El nervio que le seguía, ya perteneciente al plexo sacro, pero recuerden que es el plexo lumbosacro, pero de la parte sacra, se originan en general desde el lumbar 5 hasta sacro 1. Está formado por esos ramos ventrales entre lumbar 5 y sacra 1. En su origen, está adherido al nervio isquiático. Fíjense que tenemos el nervio isquiático. Su origen era, vamos a ver en esta imagen, tenemos acá el nervio glúteo craneal y el nervio isquiático. Fíjense que en el origen del nervio isquiático también está el nervio glúteo craneal, o sea que están bien adheridos en su origen, ¿bien? Al igual que el nervio glúteo caudal, ahora vamos a verlo.
y van a inervar, vamos a volver a la imagen, perdón por la ida y vuelta, pero es interesante ver esa imagen. Va a estar relacionado, bueno, primero emerge por el foramen isquiático mayor, y fíjense que también está en relación con los vasos glúteos, con la arteria glútea craneal. Recuerden que también emergía por el foramen isquiático mayor. Y van a dar inervación al glúteo medio, que recuerden que está a esta altura, al glúteo profundo, que estaría más o menos a esta altura, glúteo profundo, que en estos preparados no están, es simplemente se sacan, se sacó el tensor de la fascia lata, glúteo medio, glúteo profundo, glúteo superficial, el bíceps femoral, se sacaron todos esos músculos para ver los nervios, obviamente. Entonces dijimos inerva glúteo medio, glúteo profundo, al tensor de la fascia lata y a la porción craneal del glúteo superficial en el caso del equino. En el caso del equino recuerden que tiene una porción craneal y una porción caudal el glúteo superficial. Solamente la porción craneal está inervada por el glúteo craneal en el caso del equino. El glúteo caudal surge de los ramos ventrales de los nervios espinales sacro 1 y sacro 2. Y en su origen también sigue estando adherido al nervio isquiático, ¿bien? Y este nervio, el glúteo caudal, va a inervar tanto al glúteo superficial, en el caso del canino, y en el caso del equino, solamente la porción caudal del glúteo superficial. Y también inerva a las cabezas vertebrales de los músculos bíceps femoral, semitendinoso y semimembranoso. Eso recuerden que, y también el abductor crural caudal en el caso del canino. Recuerden que el equino presenta las tres cabezas. Bien, la cabeza del bíceps femoral presenta una cabeza vertebral, un origen vertebral sería, el semitendinoso también y el semimembranoso también en el caso del equino. En el caso del bovino, solamente el bíceps femoral presenta cabeza vertebral, ¿bien? Vamos a ver una imagen. Esto sería un esquema de un canino visto desde dorsal. Fíjense que tenemos acá el sacro, acá tenemos todo el hueso coxal visto desde dorsal, foramen obturado, articulación coxo-femoral y el fémur, trocánter mayor del fémur. Bien. Fíjense, recuerdan en irrigación vimos que esta era, no vimos este esquema, pero en el caso canino este sería la arteria glútea caudal, que eso sí, recuerden que llegaba hasta la tuberosidad isquiática, y la arteria glútea craneal. Y están relacionados con la arteria glútea craneal, fíjense que emerge por el foramen, junto con todos estos paquetes, este paquete surge por la escotería isquiática mayor. Tenemos la arteria glútea craneal con el nervio glúteo craneal, que sería este. Y el nervio glúteo caudal sería esta ramita, que está cortada acá. Un músculo que nos faltó nombrar sería el nervio glúteo craneal también inerva al músculo piriforme. Eso ténganlo en cuenta también. Y este sería el nervio isquiático. Bien. La imagen sería, ahora vamos a ir viéndola. En este caso sería nervio glúteo craneal, nervio glúteo caudal. Sería esa ramita que está ahí. Y este sería el nervio isquiático. Bien. Recuerdan que dijimos que el nervio safeno daba una rama para el músculo sartorio. Bueno, en este caso esta es la ramita para el músculo sartorio. Este sería el músculo sartorio. ¿Se acuerdan que en el canino tiene porción craneal y una porción caudal? Bueno, esta sería la rama para esos músculos, para el músculo sartorio. En el caso del canino. En todas las especies aparece a esa altura. El nervio isquiático surge desde el lumbar 6 hasta sacra 2. Y también emerge por el foramen isquiático mayor, como vimos en el esquema ese anterior. Y a la altura de la articulación coxofemoral se divide en ramos terminales. Vamos a ver en un esquema acá.
Fíjense que a la altura de la articulación coxofemoral se divide en sus ramos terminales, en los nervios. Bueno, acá sería el peroneo común y el tibial. Fíjense que cuando aparece así, es que sigue presentando la vaina. Esto presenta una vaina común, bien, más o menos hasta esta altura, que parece que fue a todo el nervio isquiático, pero en realidad el nervio isquiático termina a esta altura, acá. Bien, acá a esta altura. Y ahí da las dos ramitas. Uno puede romper esa vaina de tejido conectivo que los rodea, al nervio peroneo común y al nervio tibial, y llegamos hasta esta altura donde ahí termina, más o menos a esta altura acá, donde termina el nervio isquiático. Fíjense que el nervio isquiático se localiza, bueno, primero surge por la escuadra isquiática mayor, se dirige hacia el caudal de la articulación coxofemoral, está protegido por el trocánter mayor del fémur y se ubica entre el trocánter mayor y la tuberosidad isquiática. Esos son puntos de referencia en el animal vivo para poder palparlo, y en el medio está el nervio isquiático, ¿bien? Y fíjense que por lateral se encontraría el músculo bíceps femoral, que acá en este caso se sacó, se retiró. Y por medial, fíjense que se está apoyando en los músculos rotadores de la cadera, que se acuerdan que era el cuadrado femoral, que es este pedacito que está acá, los gemelos, que son chiquititos, que están por acá por debajo, hay que correrlos para verlo, y el obturador externo y el obturador interno, se ven todos acá. Y acá tenemos el aductor, músculo aductor, semitendinoso y el semimembranoso, ¿bien? Todo eso serían parte de la cara medial donde apoya el nervio isquiático y sus ramas, ¿bien? Y como se apoya, les da inervación, solamente excepto a las cabezas vertebrales. Le da inervación tanto a los gemelos como al obturador interno. El obturador externo, recuerden que estaba inervado por el nervio obturador. Y fíjense, estos serían ramos musculares, se les llama, que son para todos esos músculos que nombramos recién, más también el semitendinoso, semimembranoso, emite esos ramos musculares para esos músculos, pero simplemente exceptuando las cabezas vertebrales en las especies que las presentan, ¿no? Cuando llega, entonces dijimos que el nervio isquiático termina en estos dos nervios que se llaman nervio peroneo común y nervio tibial. Fíjense que el nervio peroneo común pasa por lateral, este sería el músculo gastrocnemio, pasa por lateral de la cabeza lateral del gastrocnemio. Bien, y el nervio tibial se mete entre las cabezas del gastrocnemio, entre la cabeza lateral y la cabeza medial. Fíjense que bueno, acá se describe un poco más o menos el peroneo común o fibular común. Y acá tenemos la descripción del tibial, ahora vamos a ir viéndolos. Fíjense que acá tenemos el peroneo común, ¿bien? Y acá tenemos el tibial. Para que se vea, esta sería la articulación la articulación femorotibio-patelar. Este sería el gastrocnemio, ¿bien? Estos serían ya los músculos, parte del músculo flexor digital profundo. Bien, sería el flexor digital lateral, en el caso del canino. Bueno, pues esto es un preparado de canino. Y acá tenemos el peroneo común, dijimos, ¿no? Peroneo común. El peroneo común se divide en dos ramas internamente, acá bien profundamente, si bien una rama peroneo superficial y un peroneo profundo. Entre esas dos ramas van a dar inervación a los músculos. Más que nada el peroneo profundo da inervación a la parte, a todo lo que serían estos músculos craneales de la pierna, y el peroneo superficial da la sensibilidad, básicamente da la sensibilidad de la región dorsal, vendría a ser de la región craneal de la pierna y de la región dorsal del pie. Fíjense que sigue acá. Este que aparece con dos primas sería el peroneo superficial, que bueno, que emerge y sigue avanzando hacia la piel de esta región, dándole la sensibilidad.
Y el tibial se mete entre las cabezas del gastrocnemio, da inervación a todos los músculos que están en caudal de la pierna, y fíjense que aparece en el tercio distal, sería de la tibia, aparece entre los músculos caudales de la tibia y el tendón calcáneo común. Bien, y aparece junto con los vasos safenos. Bien, nervio tibial, ahí lo pueden localizar. Y el nervio tibial, como habíamos dicho, a esta altura, en el caso bueno, en todas las especies, da, en el caso del equino, que es el más importante porque es el que se utilizan para la exploración, por ejemplo, para hacer anestesias tronculares. El nervio tibial se divide en dos ramas a la altura del tarso, en dos ramas plantares, en una rama plantar lateral y una rama plantar medial. O sería el nombre correcto, sería el nombre más correcto, ¿no? Pues se utilizan esos nombres. El nombre más correcto sería una rama, perdón, se me había ido el mouse, una rama digital común plantar 2 o digital común plantar 3, ¿bien? Con eso tenemos la inervación de todo el miembro pelviano. Recuerden que en el caso del equino, vamos a ir al esquemita esta, la imagen del equino. Desde el tarso hacia distal prácticamente son estructuras tendinosas, no hay fibras musculares, por lo tanto, desde el tarso hacia distal los nervios que llegan son todos sensitivos, sean tanto los tibiales como sensibilidad obviamente profunda, ¿no? Tanto los tibiales como las ramas del tibiales, ¿no? Que son los plantares, digitales comunes, digitales propios, son todos sensitivos, a excepción de, por ejemplo, en especies como en el canino que presentan músculos en los dedos, en donde hay parte motora también. Recuerden también, como decíamos hoy, que bueno, y más o menos ya lo explicamos, los digitales comunes plantares 2 y 3 son los más superficiales, y los más profundos, cuando se meten entre el hueso, son metatarsianos plantares, y estos metatarsianos dorsales, de acuerdo al espacio, era 2 o 3, ¿bien? Es lo mismo que en el equino, que en el miembro, lo mismo que la irrigación, perdón, y que en el miembro torácico. Estos nervios digitales plantares comunes 2 y 3 los vamos a encontrar entre el músculo interóseo y los músculos y los tendones de los músculos flexores digitales superficiales y profundos. Bien, en esos espacios los vamos a encontrar estos nervios. Se palpan, son cordones gruesos. Y una lesión, lo que no hablamos fue de una lesión en esos nervios. Supónganse una parálisis del peroneo común, va a producir, no vamos a parar, perdón la ida y vuelta otra vez, porque me quedan las imágenes lejos, una lesión en el nervio peroneo común, sea más o menos, imagínense a esta altura, a la altura de la pierna, de la región de la pierna, o a la altura de la región proximal de la pierna, o más arriba en su origen, produce hiperextensión del tarso y flexión de los dedos, por lo que el animal va a apoyar con el dorso, bien, con la superficie dorsal del dedo. ¿Por qué produce, fíjense, hiperextensión? Sería que el metatarso se vaya hacia caudal, obviamente, y esto esté bien hiperextenso. Recuerden que el ángulo de flexión es esto, o sea que el ángulo de flexión se agranda más o menos hasta que quede recto esto. Y el dedo se contrae. ¿Por qué? Porque en realidad están actuando todos los músculos caudales. Están extendiendo el tarso y flexionando el dedo. Porque estos músculos dejaron de funcionar. ¿Se entiende? Por eso, en una parálisis del nervio peroneo común,
va a producir que estos músculos dejen de funcionar, por lo tanto van a actuar solamente estos músculos, los músculos caudales, que son extensores del tarso y flexores del dedo, por lo tanto la posición sería de solamente la actuación de estos músculos, la activación de estos músculos. Lo contrario sería la lesión del nervio tibial. Bien, la lesión del nervio tibial, imagínense también a esta altura, produce hiperflexión del tarso e hiperextensión de los dedos, porque recuerden que el ángulo de flexión de los dedos está acá en caudal. Y este sería el ángulo de extensión de los dedos, del dedo, ¿bien? Entonces, el dedo se iría hacia adelante, hacia craneal, en este caso sería hacia dorsal, y todo lo que es metatarso se iría también hacia proximal. En realidad sería hacia dorsal también. Todo eso sería más o menos, imagínense una flecha acá. ¿Por qué? Porque están solamente actuando los músculos craneales de la tibia, ¿bien? Entonces se produce hiperflexión, porque la flexión está acá, hiperflexión del tarso e hiperextensión de los dedos y se lesiona el nervio tibial, porque dejan de actuar estos músculos que están en caudal. Bien, con eso terminamos la inervación. Como decíamos al principio, les dejamos en realidad una tabla al final para que ustedes estudien o vean cómo sería la inervación cutánea. Porque debido, por ejemplo, a una lesión, obviamente si se lesiona uno de los nervios o se lesiona la médula espinal entre la lumbar 4 a sacra 2, obviamente va a tener repercusión en la inervación del miembro. Y básicamente uno la puede detectar o por los signos, como decíamos recién, del apoyo del animal, y también en realidad sería explorando la sensibilidad cutánea a través de o pinchazos con agujas, y que si el animal obviamente si uno lo pincha con aguja en una región donde siente, el animal saca el miembro, ¿se entiende? O mira. Si uno lo pincha o lo pellizca con una pinza, la idea es producir algo de dolor para evaluar la sensibilidad. Entonces, de esa manera uno puede establecer qué nervio está afectado, ¿se entiende? Por ejemplo, fíjense, acá tenemos la inervación de esa región cutánea, del área cutánea, por ejemplo, como decíamos del safeno, fíjense, cara medial de la pierna, tarso y metatarso, todo lo que sea la cara medial, pierna, tarso y metatarso, ¿bien? El nervio, estos serían todos los nervios, y este sería el ramo principal de los nervios principales, el tibial, por ejemplo, o el peroneo común, y esto sería el nervio, porque cada rama tiene su nombre, ¿bien? Esto se los dejamos para que lo estudien, de acuerdo a la especie de estas tablitas, ustedes las van a realizar el día que se dediquen a la especie que elijan, sea equino, bovino, canino, felino, van a hacerse tablas de estas, y bueno, van a explorar las regiones para poder determinar qué nervio está afectado, ¿bien? La idea es llegar a hacer el caminito desde el nervio afectado hasta la columna vertebral y ver qué tramo del nervio está afectado. Bien, bueno, espero que hayan entendido un poco lo que es la inervación. Cualquier duda lo consultan por el foro.